continuación vamos a hacer una revisión del plexo braquial. Recordemos que el plexo braquial está conformado por las raíces anteriores de los nervios raquídeos desde C5 hasta T1. Estas raíces anteriores pueden sufrir algunas variaciones. En el caso de que esté constituido de las raíces C4 hasta C8, hablaríamos de un plexo braquial prefijado. Y si sería, por el contrario, el principal componente de C6 y llegue inclusive hasta el nivel T2, hablaríamos de un plexo braquial posfijado. Haciendo esta aclaración que sobre el plexo braquial pueden haber diferentes variaciones, vamos a hablar de lo más habitual, de lo conocido como composición segmentaria habitual, dentro de lo cual vamos a hablar de cada uno de los nervios que están saliendo del plexo braquial, los cuales además, recuerden, los podemos dividir en dos tipos, en ramas colaterales y ramas terminales. Empecemos. Las raíces C5 y C6 se van a juntar para formar el tronco primario superior. La raíz C7 por sí sola me forma el tronco primario medio, mientras que la raíz C8 y T1 se juntan para formar el tronco primario inferior. Cada uno de los troncos primarios va a tener una división anterior y una división posterior. La división anterior del tronco primario superior y la división anterior del tronco primario medio se juntan para formar lo que se conoce con el nombre de tronco secundario anteroexterno, también conocido con el nombre de fascículo lateral. Mientras que la división anterior del tronco primario inferior solo y por sí solo me va a formar el tronco secundario anterointerno, también conocido con el nombre de fascículo medial. Las divisiones posteriores, tanto del tronco primario superior, del medio y del inferior, se van a juntar para conformar lo que es el tronco secundario posterior, también conocido con el nombre de fascículo posterior. Finalmente, las ramas terminales del fascículo posterior van a ser el nervio radial y el nervio circunflejo. Las ramas terminales del tronco secundario anteroexterno va a ser el nervio musculocutáneo y la raíz externa del nervio mediano, mientras que las ramas terminales del tronco secundario anterinterno van a ser el nervio cubital con la raíz interna o medial del nervio mediano. Dicho esto, vamos a empezar a describir la composición segmentaria de cada una de las ramas colaterales del plexo braquial. Empezaremos con las más altas. En primer lugar, vamos a hablar del nervio torácico largo. El nervio torácico largo, también conocido con el nombre del nervio del serrato mayor, es un nervio que tiene como composición habitual segmentaria las raíces C5, C6 y C7. Luego de esta composición va a discurrir este nervio torácico largo para dirigirse finalmente al músculo serrato anterior o serrato mayor. Otro nervio que tiene como composición segmentaria exclusivamente a C5, vuelvo a repetir, dentro de lo habitual, porque pueden haber algunas variaciones, va a ser el nervio escapular dorsal, también conocido con el nombre del nervio del romboides. Este nervio se va a encargar de la inervación tanto del angular elevador del omóplato como de los dos músculos romboides, el menor y el mayor. A su vez, también otro nervio que tiene una composición segmentaria habitual de C5 se va a tratar del nervio del subclavio, el cual habitualmente su raíz segmentaria es la raíz C5. Continuando con la descripción, vamos a ver que una rama colateral del tronco primario superior es el nervio supraescapular, el cual también va a tener como composición segmentaria habitual la raíz C5. Hechas estas revisiones, hay que recordar
que acabamos de revisar todos los ramas colaterales que estarían localizadas a nivel cervical. Los troncos secundarios, anteroexterno, anterointerno y posterior, ya van a pertenecer y se encuentran a nivel de la región axilar. Empezaremos ahora a describir cada uno de sus respectivos colaterales. Empecemos con el tronco secundario anteroexterno. El tronco secundario anteroexterno me da una primera rama colateral, que es esta que estamos viendo, que es el nervio del pectoral mayor. El nervio del pectoral mayor, al estar originado en este tronco secundario anteroexterno, por ende tendrá como composición segmentaria C5, C6 y C7. Mientras que, cuando hablamos del tronco secundario anterointerno, una primera rama colateral será el nervio de los pectorales. El nervio de los pectorales tendrá entonces como composición segmentaria habitual las raíces C8 y T1. Pero recordemos que este nervio de los pectorales además va a tener un ramo anastomótico que se conoce como el asa de los pectorales, que está uniendo el nervio pectoral mayor con el nervio de los pectorales. Otras ramas colaterales importantes del tronco secundario anterointerno van a ser los nervios antebraquial cutáneo interno y braquial cutáneo interno. Cuando hablamos del nervio antebraquial cutáneo interno y del nervio braquial cutáneo interno, estos dos nervios, recuerden, van a estar destinados para inervar la parte interna del brazo, con la diferencia de que uno va a llegar a nivel del antebrazo y otro va a llegar a nivel del brazo. Empezaremos a describir el que llega a nivel del antebrazo. El nervio que llega a nivel del antebrazo para dar la sensibilidad a la parte interna de la pierna recibe el nombre propio de nervio cutáneo antebraquial interno. Y dentro de sus constituyentes principales vamos a encontrar que se trata de las raíces C8 y T1. Mientras que cuando hablamos del nervio braquial cutáneo interno, también conocido con el nombre de accesorio del braquial cutáneo interno, va a tener como sus constituyentes principales la raíz T1. Hay que recordar que sobre este nervio, que vendría a ser el braquial cutáneo interno, también conocido con el nombre de accesorio, también puede llegar un elemento constitutivo desde T2. Cuando este elemento constitutivo llega a este T2, el nervio ya no se va a llamar accesorio, sino va a tomar el nombre de nervio intercosto humeral. Terminado esto, vamos a pasar a describir las ramas colaterales que corresponden al tronco secundario posterior. Cuando hablamos del tronco secundario posterior, una primera rama de este tronco va a corresponder a los nervios para los siguientes músculos: el nervio superior del subescapular, el nervio inferior del subescapular y el nervio del dorsal ancho. El primer nervio, el nervio del superior del subescapular, va a encargarse básicamente de lo que se refiere a la inervación del propio músculo subescapular. Y este nervio va a tener exclusivamente un componente correspondiente a C5. Mientras que cuando hablamos el nervio inferior del subescapular, en realidad este y este en esta imagen nacen conjuntamente, ¿no? Y este nervio va a corresponder
a las raíces C5 y C6. Entonces, si nosotros nos fijaríamos, tendríamos el nervio superior del subescapular, el nervio inferior del subescapular, nuevamente superior con la raíz C5, mientras que inferior del subescapular con las raíces C5 y C6 en cuanto a su composición habitual. Y en el medio de ambos, del superior y del inferior del subescapular, estaría emergiendo este nervio conocido como el nervio del dorsal ancho. El nervio del dorsal ancho, por si acaso, tiene dentro de su composición segmentaria AC7 y AC8. Estos van a ser la composición habitual y segmentaria del nervio del dorsal ancho. Con esto hemos terminado la descripción de todas las ramas colaterales del plexo braquial con las composiciones segmentarias conocidas. Ahora vamos a empezar a aclarar algunas composiciones segmentarias referido a las ramas terminales. Empezaremos con las ramas terminales del tronco secundario antero-externo. Cuando hablamos del tronco secundario antero-externo, una de las raíces terminales o ramas terminales va a ser el nervio músculo cutáneo, el cual tiene como composición segmentaria C5 y C6. El otro componente tiene C5, C6 y C7 de las ramas terminales, pero recuerden que esta es la raíz externa del nervio mediano. Cuando hablamos del caso del tronco secundario anterointerno, vamos a darnos cuenta que en este caso también existen unas ramas terminales. Para empezar, el nervio cubital. El nervio cubital tiene como composición habitual segmentaria, obviamente las raíces C8 y T1, pero muy comúnmente también se describe al segmento C7. Entonces, las raíces asociadas al nervio cubital serían C7, C8 y T1 dentro de la composición habitual. El otro componente, el que se dirige hacia el nervio mediano, también tendría C8 y T1. Por ende, cuando hablamos de la composición segmentaria habitual del nervio mediano, estaríamos hablando de las raíces C5, C6, C7, C8 y T1. Entonces, el nervio mediano, evidentemente, tiene como composición segmentaria a todas las raíces involucradas en la conformación del plexo braquial. Por último, nos vamos a las ramas terminales que corresponden al tronco posterior. La primera rama terminal que vamos a describir se trata de el nervio circunflejo. El nervio circunflejo tiene como composición segmentaria habitual C5 y C6 y se va a encargar de la inervación de dos músculos, del deltoides y a su vez se va a encargar de la inervación del músculo redondo menor. Por otro lado, el nervio radial va a tener como composición segmentaria habitual la raíz C6, C7 y C8. Como les decía, eso es lo habitual. ¿Podría tener componente C5? Sí. ¿Podría tener componente T1? Sí, pero eso ya no es una composición habitual, sino vendría a ser una variación. Recordemos que el nervio radial finalmente va a encargarse de la inervación de los músculos que se van a encontrar en la parte posterior del brazo y en la parte posterior del antebrazo. Habiendo hecho esta revisión, que es una primera revisión, sobre todo de carácter teórico, vamos a ver cómo esto se plasma dentro de lo que es la anatomía real. Siempre es importante que hagamos estos alcances, porque es imposible estudiar la anatomía sin estructuras anatómicas reales, verdaderas, tal cual, como quien dice. Entonces, aquí estamos viendo al plexo braquial.
obviamente una disección realizada en un cadáver. Recordemos que el plexo braquial sale en un espacio que se conoce con el nombre del hiato interescalénico, que está delimitado por el escaleno anterior y hacia atrás por el músculo escaleno medio. Aquí podemos ver la raíz C5, la raíz C6, la raíz C7, la raíz C8 y evidentemente la raíz T1. C5 y C6 se están conformando para formar el tronco primario superior, C7 forma el tronco primario medio, mientras que C8 y T1 me forman el tronco primario inferior. Veo además cómo la división anterior del tronco primario superior con la división anterior del tronco primario medio me forman el tronco secundario anteroexterno. La división anterior propia y sola del tronco primario inferior me forma el tronco secundario anterointerno, mientras que las divisiones posteriores de los tres troncos primarios me están conformando lo que es el tronco secundario posterior. Las ramas terminales del tronco secundario interexterno, las estoy visualizando acá, el nervio músculo cutáneo y la raíz externa del nervio mediano. Las ramas terminales del tronco secundario anterointerno, la raíz interna del nervio mediano y además este nervio que estamos viendo acá, que sería el nervio cubital. Ahora vamos a ver las mismas ramas colaterales en lo que es posible en esta imagen, cómo se van a estar dirigiendo hacia su respectiva inervación. Empezaremos con una rama que dijimos que tenía como composición habitual segmentaria C5. Este pequeño nervio que se ha coloreado acá se trata del nervio conocido con el nombre de escapular dorsal, también conocido con el nombre del nervio del romboides, el cual finalmente va a inervar al músculo angular elevador del omóplato y al romboides mayor y al romboides menor. Como vemos, está siendo acompañada en cierta parte de su trayecto por la arteria cervical transversa, la cual se está dividiendo en una rama superficial y en una rama profunda, la cual después toma nombre como escapular posterior. A continuación, vemos una rama colateral del tronco primario superior, que es esta que estamos viendo acá, que se trata del nervio supraescapular. El nervio supraescapular, a su vez, está acompañado de esta arteria que vemos que también atraviesa en la base, lo que es la región del cuello, que se conoce con el nombre de arteria supraescapular. Recordemos que el nervio supraescapular finalmente va a encargarse de la inervación de los músculos supraespinoso y del músculo infraespinoso. Por detrás puedo ver un pequeño esbozo de C5, de C6 y de C7 que me están conformando este nervio que está pintado en color azul, que no sería otro que el nervio del serrato anterior, también conocido con el nombre de torácico largo. Finalmente acá un pequeño muñón que está roto, que también procede de C5, que obviamente está roto porque en esta disección se ha retirado la clavícula y por ende el nervio del subclavio ha tenido que cortarse. Continuando con los elementos, podemos ver que este es el tronco secundario anteroexterno y del cual está saliendo este pequeño nervio pintado en naranja, que se trata del nervio del pectoral mayor, el cual está llegando al pectoral mayor. Veo además el tronco secundario anterointerno, en este caso pintado de color verde, el cual vemos me está dando origen a este pequeño nervio que se dirige al pectoral menor, que no es otro que el nervio de los pectorales. Recordemos que respecto de los tres troncos, el fascículo lateral, el medial y el posterior, la arteria axilar toma un componente o toma una ubicación central. En este caso, la arteria axilar ha sido traccionada hacia abajo para poder visualizar mejor los troncos. Por eso es que podemos ver de esta forma un tanto difícil, no muy clara, cómo este nervio de los pectorales estaría saliendo desde el tronco secundario anterointerno. Recordemos que el nervio de los pectorales se va a encargar de la inervación del pectoral menor y además del nervio
del músculo pectoral mayor. También entre el nervio del pectoral mayor y el nervio del pectoral menor puedo ver este pequeño nervio que une ambos, que se trata del asa de los pectorales. A continuación, continúa viendo el tronco secundario anterointerno y veo sus ramas colaterales. En primer lugar, esta pequeña rama colateral, que se trataría del nervio braquial cutáneo interno, con este pequeño que está al costado, que se trataría del nervio antebraquial cutáneo interno. Recuerden que estos dos nervios son ramas colaterales del tronco secundario antero-interno. Evidentemente, las ramas colaterales que proceden del tronco secundario posterior no las podemos visualizar debido a las estructuras que se están viendo en esta imagen. Pero recuerden que el nervio superior del subescapular se va a encargar de inervar al músculo subescapular. El nervio inferior del subescapular, también rama colateral del tronco posterior, también va a inervar al músculo subescapular, pero además va a encargarse de la inervación del músculo redondo mayor. Mientras que la tercera rama colateral de este tronco es el nervio del dorsal ancho, el cual pues tiene como función inervar al dorsal ancho. Finalmente, vemos las ramas terminales del tronco secundario enteroexterno, el nervio músculo cutáneo, que sabemos que va a encargarse de la inervación de los músculos del grupo anterior o flexor del brazo y va a terminar inervando la piel de la región antebraquial en la parte anterior y lateral. Vemos la raíz externa del nervio mediano, también como una de las ramas terminales del tronco secundario anterointerno. El tronco secundario anterointerno, veo su raíz medial o interna conformando el nervio mediano. Y además veo la otra rama terminal que es el nervio cubital. Recuerden que este nervio cubital no va a emitir ramas a nivel del brazo, sino que al llegar al antebrazo es donde empieza a inervar al músculo cubital anterior y al componente cubital del flexor común profundo de los dedos. Finalmente, las ramas terminales que estamos apreciando acá corresponden al nervio circunflejo del tronco posterior y obviamente al nervio radial del tronco posterior. El nervio circunflejo habíamos comentado que se va a encargar de la inervación del músculo deltoides y además del músculo redondo menor, mientras que el nervio radial se va a encargar de la inervación de la mayoría de los extensores. Puedo apreciar en esta imagen también como el nervio circunflejo está siendo acompañado por esta pequeña arteria, que recordemos que es rama de la arteria axilar, que se conoce con el nombre de arteria circunfleja humeral posterior. Con eso terminamos la revisión de los nervios del plexo braquial. Gracias.